Bueno, me gustaría que me acompañarais, si hacéis el favor, al capítulo 66 del libro del profeta Isaías. Es la palabra que el Señor me ha dado en estos días, con la que he venido y es la que tengo para compartir con vosotros. Una palabra que primeramente desafió mi vida, por supuesto, desafió mi propia situación, me animó en cuanto a mi futuro y me corrigió en cuanto a mi presente. Esto es importante, ¿verdad? Como digo, no conozco a todos. Hablaré y me dirigiré principalmente a personas que quieren andar con Cristo, que quieren servir al Señor, personas que quieren estar viviendo en la iglesia del Señor Jesucristo, dependiendo, ¿verdad?, de una palabra viva, de una palabra profética, de una palabra que pueda transformar diariamente nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Y por supuesto la palabra hablará también a aquellos que hoy aquí, no sé, puede ser sin Cristo, desposeídos de su gracia, desprovistos de su gracia, muertos en sus delitos y pecados, pues puedan entender que la vida es Cristo y puedan hoy, sin más demora, sin más espera, aceptar a aquel que dio su vida en una cruz, que derramó su sangre en una cruz, para la expiación y el perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día para la justificación también de nuestros pecados. Por lo tanto, para aquellos que hoy son llamados, invitados por la gracia de Dios y por la exposición del Evangelio a ser justificados por la fe en Jesucristo mediante la gracia de Dios. Vamos a leer los 5 primeros versículos de este capítulo 66 y después trataremos de desarrollar dentro del tiempo que Dios nos permite algo de lo que aquí el Señor nos ha dejado a través de este profeta. Dice así el último capítulo del libro de Isaías: Jehová dijo así. Esto es algo que ya debemos de prestar mucha atención porque estamos ante la misma palabra de Dios. No es la voz de ningún hombre, no es la voz de ninguna persona, es la voz de Dios. Isaías es alguien acreditado para declarar: Jehová ha dicho así. Y esto le da un carácter diferencial al profeta en cuanto a la palabra que él está dando a un pueblo necesitado de ella. Estamos ante la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestro corazón tiene que ser reverente, tiene que ser respetuoso y debemos de estar abiertos a su verdad. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, y subraya esta frase, miraré, es Dios quien está mirando y quien determina a quién mirar, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Observa qué antagónico, qué contradictorio, ¿verdad?, en cuanto a lo que venimos leyendo el versículo 3. Estamos ahora aquí hablando de un texto que en cierta manera es lo opuesto a lo que está diciendo el versículo 2. Y por lo tanto dice: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Vemos cómo el profeta en 4 frases nos está comparando aquello que es lícito, aquello que es aceptable, aquello que es un servicio, un sacrificio espiritualmente correcto, reconocido y aceptado por Dios, con una situación totalmente contraria, inaceptable para Dios. Y podemos ver cómo en el primero, en la comparativa, se nos presenta entre
un sacrificio de un buey, lo cual lo encontramos en el Antiguo Testamento como un sacrificio absolutamente aceptable, reconocido y pedido por el propio Dios, pero sin embargo este sacrificio viene a ser algo inaceptable y pecaminoso como matar a un hombre. El segundo aspecto que podemos ver es el que sacrifica una oveja. Bueno, encontramos lo mismo, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor es ese Cordero, ¿verdad? Que cumple los tipos veto-testamentarios, los símbolos veto-testamentarios. Por lo tanto, cada vez que se estaba sacrificando una oveja en la mañana, en la tarde, en cada sacrificio durante 1500 años, era representativa de Cristo en la cruz. Y Cristo fue el cumplimiento, el último sacrificio, ¿verdad? Ya no hay más sacrificio después de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero observa lo que dice el profeta Isaías. Dice, es como si degollase a un perro. Aquí nos está comparando aquello que es aceptable con algo que es totalmente absurdo. Lo primero vimos que era pecaminoso, ahora vemos un absurdo. El tercero, el que hace ofrenda, y vemos que la ofrenda es reconocida también en la ley de Moisés, hay muchos tipos de ofrendas, es como si ofreciese sangre de cerdo. Aquí ya lo que vemos es inaceptable. Cuando vemos ya el elemento de lo que representa la sangre del cerdo, bueno, para aquellos que hemos leído la Biblia y que sabemos un poco en nuestra propia historia, en nuestro propio desarrollo y en nuestro propio estudio, sabemos que esa abominación desoladora realmente que se cumplió parcialmente en Antíoco Epífanes, 168 años antes de Jesucristo, cuando sacrificó un cerdo en el altar. Sabemos que el propio Jesús apuntó a los tiempos finales, los días de la tribulación de este mundo, donde en el templo también se llevará a cabo un sacrificio de estas características. Por lo tanto, estas cosas son cosas que tienen mucho peso, que tienen mucha verdad espiritual y que nos hablan muy fuerte a nuestro corazón. Y el punto 4 dice que el que quema incienso, otro de los sacrificios que los sacerdotes hacían diariamente, mañana y tarde, en el lugar santo, en el altar del incienso se quemaba. Zacarías, el padre de Juan Bautista, ¿verdad?, recibió no solamente la gran noticia de ser papá, sino el nombre de su propio hijo cuando estaba quemando incienso. Y dice que es como si bendijese a un ídolo. O sea, tenemos aquí el elemento apóstata. Pecaminoso, absurdo, inaceptable, apóstata, en comparativa con lo que es el servicio cristiano, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí nosotros tenemos que tener un poco de atención porque somos, como digo, susceptibles, hay posibilidad de nosotros de vivir un cristianismo de estas características, si nosotros perdemos, evidentemente, de vista el objeto de nuestra fe correctamente. Entonces, para que no nos veamos en un mundo perdiendo nuestro tiempo, sirviendo en una manera que no tiene sentido, entonces vamos a prestar atención a Isaías. Amén. Entonces dice así, sigue diciendo, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus propias abominaciones. De esto habló Jesús también. Habló de aquellos que defendían más su propio ministerio, su propia idea del cristianismo, incluso llegaban a recibir gloria unos de otros, y Jesús concluyó diciendo, porque lo que para muchos de vosotros es glorioso, para Dios es abominación. Dice verso 4, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Observa, hemos iniciado. Dios nos está retando. El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está el lugar donde me vais a edificar? Yo este sermón lo titularía ¿Dónde vais a edificar mi iglesia?, dice el Señor. Entonces Él comienza dándonos este reto. Primeramente declara su trono, el cielo, la tierra, el estrado de sus pies. Ahora decirme, ¿dónde me vais a edificar un lugar? Lo siguiente que viene a decir es, pero yo miraré a aquel que es humilde y pobre
de espíritu y tiembla a mi palabra. Ahí ya está Dios claramente diferenciando el tipo de persona que va a prosperar cristianamente en la vida y a la vez también quien no va a prosperar. Jesús comenzó el Sermón del Monte enseñándonos cómo fue el fundamento de ese comienzo, de ese Sermón del Monte, cuando Él viene a decirnos: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, aquí ya vemos unos paralelos. Entonces, Dios está mirando a aquel que es pobre. ¿Cuántos pobres hay aquí en esta tarde? Si quieres que el Señor te vea, tienes que identificarte con los pobres de espíritu, con los humildes. Él nos enseñó, ¿verdad? Claramente que Él es humilde y que nosotros debemos de aprender de su humildad. Pero esto no es tan fácil. Yo no siempre soy un pobre de espíritu. No siempre mis comportamientos se acercan o se asemejan a alguien que es pobre. Es más, mi vida muchas veces es lo contrario. Es alguien que tiene una suficiencia espiritual en él mismo. Y esto es algo que en la vida tendremos que aprender. Y con el paso de los años y con los fracasos, las frustraciones, las decepciones, los errores, los aciertos ministeriales, donde hombres como nosotros, vasos de barro, que no nos olvidemos, con muchos defectos. Muchos defectos, hermano. Tú tienes muchos defectos, hermano. Pero en estos defectos, cuando tú eres pobre y humilde, brilla la gloria de Dios. Y entonces es cuando en estos vasos de barro, entonces se manifiesta el tesoro de la fe, del evangelio, de lo que es Cristo, para que la gloria, para que esa manifestación maravillosa esté relacionada con Dios. ¿Y no con quién? Con nosotros mismos. Pobre y tiembla a mi palabra. Aquí la expresión nos habla acerca de alguien con un profundo anhelo de oír la palabra de Dios, con una profunda necesidad de oír la palabra de Dios, porque nadie que no sea pobre en espíritu y humilde tiene necesidad de oír la palabra de Dios. Puede tener sus propios devocionales, le puede gustar estudiar la Biblia, incluso puede enseñar la Biblia a otros, pero eso no significa tener hambre y deseo, anhelo profundo de la palabra de Dios. Son temas delicados, ¿verdad? Son terrenos que a veces nos enseñan cosas muy profundas. Entonces, vemos que ya después, en el giro del propio contexto, él ya nos está hablando de lo que la vida parece en superficie y sin embargo no es en esencia. Recordamos lo que Pablo le enseñaba a Timoteo en la primera epístola, en el capítulo 3, segunda epístola, en el capítulo 3, en el versículo 5, donde dice que estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a ellos evita. Entonces lo que nos está enseñando que en superficie se está sacrificando ¿qué? Un buey. Que en superficie se está sacrificando una oveja, que en superficie se está llevando a cabo una ofrenda, que en superficie se está quemando incienso, pero sin embargo en la realidad interior es todo lo contrario. Esto es lo que te está enseñando. Y esto, como digo, es algo en el que nosotros podemos incurrir. Entonces tenemos que prestar atención. Y tenemos que darnos cuenta de lo que el profeta quiere enseñarnos. Él varía su guión y él ahora está diciendo que para ellos va a escoger un escarnio, para esos, para los que están absolutamente contradecidos en lo que parecen, pero que no son en esencia. Esto es una hipocresía. Esto es lo que está enseñando aquí Isaías. Dice:
Y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Sacrificando bueyes, sacrificando ovejas, quemando incienso. Ellos estaban llevando a cabo, llevando ofrendas, estaban desarrollando sacrificios que en su propia opinión de ellos mismos eran correctos. Pero sin embargo, Dios ahora está hablando de que hay un argumento muy diferencial entre unos y otros. Observa que el verso 5 comienza como el verso 1. Jehová dijo así. Oíd la palabra de Jehová. Es exactamente lo mismo. Vosotros los que tembláis a su palabra. Ahora aquí ya tenemos otra vez la discriminación, ¿sí? Pero una discriminación no hecha por personas, hecha por Dios, una diferencia hecha por Dios. Eso lo hará el Señor Jesús donde pondrá un día las cabras y las ovejas separadas, unas a la izquierda, otras a la derecha. Dios tiene la prerrogativa, el derecho, Él es Dios, soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Él tiene el derecho de evaluar tu vida, juzgarla y diagnosticarla y tener una conclusión y una opinión, lo cual a una persona a veces no se lo permitimos, pero Dios, tú no lo puedes evitar. Lo que Él piensa de ti es lo que te tiene que preocupar. Porque un día tú tendrás que presentarte delante de Él para escuchar lo que Él piensa de ti, no lo que tú piensas de ti. Amén. Entonces Jesús dijo en aquel día: me diréis, fuimos, te visitamos, te dimos de comer, hicimos tantas cosas en tu nombre. Y Jesús dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Es esto lo que estamos encontrando aquí. Y nos dará detalles de la vida. El día que, si Cristo no viene antes por nuestra iglesia, si Cristo no viene antes y tenemos que morir, vivir, experimentar la muerte física, levantaremos nuestros ojos en el propio tribunal de Cristo. Y ahí estaremos para tener que realmente recibir aquello que en vida, no para juzgar nuestro pecado, no para ser juzgados para condenación o para salvación, sino para evaluar nuestras obras cristianas. Y ese día el Señor nos mirará y nos dirá: esto la motivación no era para mi gloria, era para tu propia idea de la vida. Era para tu propio deleite, era para tu propia autocomplacencia. Y esto es un argumento diferencial que tiene que llenar el corazón de los cristianos de mucho temor, de cómo es nuestra vida en la intimidad, de cómo es nuestra vida donde no hay ojos físicos que nos ven, los ojos de Dios nos están contemplando. Lo que hacemos con cada cosa, con cada detalle de la vida. Pero recuerda que esas bodas del Cordero serán posteriores al tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo será cuando los creyentes se presentarán uno por uno ante el Salvador para recibir en relación con lo que hayan hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. No para perderse, sencillamente para recibir galardones. Esto es importante. En el cristianismo superficial y religioso donde vivimos, todos vamos al cielo. A fin de cuentas, Dios es un Dios perdonador, hay una gracia que lo resiste y lo soporta todo y podemos vivir de cualquier manera. Podemos ver pornografía, retirar nuestra vista del teléfono, del ordenador, podemos deleitar nuestro corazón en una manera pecaminosa y al momento olvidarla y centrarnos en que somos cristianos. Pero todas estas cosas, amigo, hermano, el Señor las tiene en cuenta.
Por lo tanto, tomar en serio vuestra vida. En un mundo que cada vez está peor y en un mundo donde el cristianismo está, como digo, dando pasos hacia el mundo, una iglesia donde está entrando música mundana, formas mundanas, modas mundanas, peinados mundanos, maneras mundanas, y simplemente lo único que se enfatiza es que Dios es bueno y lo perdona todo. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña cosas mucho más profundas y cosas que hay que tener en cuenta. Amén. Entonces ahora el Señor está diciendo, oídme. ¿Quiénes? Los únicos que le pueden oír. ¿Quiénes son? Los que tiemblan ante su palabra, los que tienen el deseo fervoroso, ferviente, los que tienen el anhelo profundo de escuchar esta palabra. A ellos es a los que le va a dar esta información. Dice, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Lo que los hombres tienen por sublime, lo que los hombres le han dado un sentido de religión buena, observa lo que realmente piensa Dios. Pero Él se mostrará para la alegría de los humildes que tiemblan a su palabra y para confusión de aquellos que quieren vivir en la superficialidad. Tú escoges, hermano. Yo escojo. Yo he vivido muchas veces, he tenido muchos ratos de mi vida donde la superficialidad ha sido una realidad. Pero una vez que el Señor proyecta luz a mi vida, tengo que tener conciencia. ¿Sí? ¿Entendemos qué significa la palabra conciencia? ¿Sabéis qué significa conciencia en la Biblia? Es muy curioso. Es un conocimiento compartido por dos. Es como si dos personas estuvieran teniendo un conocimiento de algo que sucede, ¿verdad? Y la conciencia es algo que interiormente nos avisa, nos despierta cierto bienestar o malestar en función de aquello que pensamos, de aquello que decimos o de aquellas cosas en las que actuamos. Hay una voz interior, el cristiano tiene una voz interior, tiene al Espíritu Santo que está actuando en su propia conciencia, en su propio espíritu, en su propia vida. Aún piensa que los hombres caídos, que los hombres perdidos serán juzgados en base a no escuchar a su propia conciencia. Porque no han escuchado a Dios que les ha hablado en la profundidad de su corazón. Entonces, cuando tú ves esta conciencia, recuerda que ya no eres tú solo quien está sabiendo lo que tú sientes. Sois tú y el Señor. Entonces, haz caso a tu conciencia. Es importante. Amén. Entonces podemos ver que en esta situación habría una confusión. Ahora, para ir avanzando un poquito en el estudio que estamos dando, Isaías está terminando su libro, está concluyendo todo lo que él ha profetizado al reino del norte y al reino del sur. Isaías ha tenido un ministerio tremendamente profético, sí, ha sido un hombre que ha podido profetizar contemporáneamente, ha sido un hombre que ha podido profetizar aún en épocas donde él físicamente no vivió. Él pudo ver a Ciro, él pudo ver la caída de Jerusalén y él pudo ver el milenio todavía por venir, los cielos nuevos, la tierra nueva que están incluidos en este capítulo. Por eso es muy importante lo que aquí estamos escuchando. Estamos hablando de una situación final, de unos que serán confundidos y de otros que serán alegrados por la manifestación de Dios. Recuerda que el apóstol Juan enseñó en su primera carta, en el capítulo 3, nos recuerda versos 1, 2 y 3, mira cuánto amor te ha dado Dios el Padre para que seas llamado hijo de Dios.
Esta condición te dignifica, te honra, te diferencia en un mundo donde estamos viviendo. Pero ahora Él sigue diciendo, por eso el mundo no te conoce. El mundo no te conoce, ¿en qué sentido? En tu nombre, en el aspecto físico. Claro que te conoce. Todos sabemos el nombre unos de otros, cristianos y no cristianos. Es que no te conocen quién eres en Cristo Jesús. Lo que eres y lo que un día serás. Unos avergonzados, confundidos, otros alegres y contentos. Sigue diciendo, y no te conocen porque a Él tampoco le conocen. No tienen idea de quién es Jesucristo. Pero nos enseña la Biblia, sigue diciendo el propio apóstol Juan, que cuando Él se manifieste, cuando Él venga en gloria, entonces tú serás manifestado. O sea, el mundo te conocerá. Tú no te preocupes por el respeto que a veces no tienes. No te preocupes por el desprecio que a veces sufras. No respondas nunca en orgullo. Sé humilde, porque hay alguien que un día te respaldará y se manifestará juntamente contigo. Amén. Aquel que murió en una cruz por ti, aquel que derramó su sangre, aquel que resucitó al tercer día y aquel que hoy preside los cielos sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Aquel que es nuestro gran y bendito sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y aquel que es el Hijo del Hombre que un día vendrá en la gloria, le veremos en los cielos. Y cuando Él sea manifestado, entonces tú y yo seremos manifestados con nuestros cuerpos de gloria. Y el mundo nos verá. Y el mundo reconocerá, y el mundo sabrá quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Hoy el trigo y la cizaña coexisten, pero habrá un día que la cizaña será arrancada y el trigo será guardado en un granero. Y hasta ese día, piensa en esto. Piensa cada día en quién tú eres en el Señor. Él es tu valedor, Él es tu respaldo, Él es quien un día habla por ti. Y nada de lo que tú vives carece de sentido. Ni una enfermedad, ni un dolor, cualquier tipo de prueba, no debes de pensar, qué raro, ¿qué me ha pasado? No, esto me pasa porque soy un hijo de Dios. Por eso, esto me pasa porque Dios está purificando mi fe. Esto me pasa porque Dios está santificando mi vida. Esto me pasa porque yo pertenezco al lado bueno de la historia. Por eso lo que yo hago tiene un sentido en la fe y en la gloria que Dios recibe. Eso es lo que tú tienes que pensar. Amén. Esto es bueno. Esto es muy bueno. Entonces, podemos ver que estos 5 versículos en el tiempo que tenemos, Isaías no los está sacando en una manera en la que no sean comprensibles. Necesitamos tener un argumento y también una explicación en el sentido de un contexto histórico. Amén. Entonces aquí ahora tenemos que dar algún detallito para ampliar nuestro entendimiento de lo que aquí estamos leyendo. Entonces aquí vemos a 2 grupos de personas. ¿Quiénes son estos 2 grupos de personas? ¿Cómo los definiríamos? ¿Los buenos, los malos, los santos, los profanos, los verdaderos, los hipócritas? Podríamos poner multitud de términos antagónicos, ¿verdad? Pero históricamente aquí hay una realidad existente. Y por lo tanto, en este momento aquí lo que estamos hablando es del tiempo post-exílico. O sea, el tiempo posterior a la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor y la reconstrucción del templo destruido de Salomón en el templo posterior de Zorobabel. Entonces, Isaías está hablando a aquellos hombres que han sufrido una desesperanza.
Está hablando a aquellos hombres que están viviendo en un mundo injusto. Está hablando a aquellos hombres que están viendo que hay ciertas actitudes religiosas que parece que tienen un beneficio, pero que sin embargo no van a ir a ningún lugar, no van a ir a ningún sitio, serán confusión. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando? Bueno, tendríamos que iniciar nuestro pensamiento en la propia situación que se lleva a cabo, que sucede después del reinado de Salomón. Todos sabemos que hay 3 monarcas que dieron sentido a un reino unido, que fueron Saúl, David y Salomón, 120 años de monarquía unida. A la muerte de Salomón, Roboam, su hijo, en una actuación totalmente equivocada, inmadura, irrespetuosa con su propio pueblo, sufrió un juicio en el cual se dividió el reino, como a veces se divide la iglesia, por la inmadurez de la gente, por las malas prácticas de la gente. Entonces Roboam dijo, es como yo digo y se acabó. Y si mi padre tenía fuerza de 5 dedos, yo tengo fuerza de 2 manos. Y si lo que yo os voy a hacer sentir es mucho más cargante que lo que os hizo sentir mi padre. Paralelamente, un profeta está hablando con Jeroboam primero y le está dando las 10 tribus del norte. En la misma actuación de Roboam, Dios ya estaba partiendo el reino. ¿Y parte el reino para qué? ¿Para desunirlo? No, para unirlo, para cumplir el propósito que Dios tiene para con este pueblo. Recordamos cuando miramos hacia el libro de Génesis y vemos esa actuación de los hombres que quieren edificar esa torre, esa cúspide que llega al cielo. ¿Qué es la idea? Si Dios quiere, no tenían Santiago 4 en sus Biblias, ¿verdad? Levantemos, hagamos, subamos, edifiquemos para llegar ante el mismo Dios. Esa es la religión superficial y equivocada que Dios desprecia. Y Dios les vio y la Trinidad habló. Ahora el hombre quiere ser como nosotros. ¿Cuántos había ahí? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles. Pero yo creo en la Trinidad, ¿verdad? Descendamos y deshagamos esta obra. Y esparció a los hombres. Y hoy tenemos diferentes lenguas en el mundo desde aquella. Pero Dios intervino para tener misericordia. Dios siempre interviene para tener misericordia. Para cuando llegue el día final, un día, habrá un juicio con misericordia, pero ya no para que haya más oportunidades para el hombre ni para este pecaminoso mundo donde vivimos. Pero mientras hay una misericordia, como está viendo, prestemos atención. El reino se dividió y Jeroboam, ¿qué hizo? Él sabía perfectamente que Dios estaba con el sur, que el templo estaba en Jerusalén, que no había otro templo donde realmente la adoración a Dios fuera lícita. ¿Pero qué hizo? Puso un altar en la misma frontera sur y en la misma frontera que norte. Un altar en Betel, un altar en Dan. ¿Y por qué lo hizo? Sencillamente lo hizo para evitar que los que a posteriori fueron los samaritanos descendieran a Jerusalén. Aquí comienza una división. Y esta división está presente aquí en el libro de Isaías. La propia historia nos enseña que en los tiempos post-exílicos, entre los años 300 y 400 antes de Cristo, los samaritanos parece ser edificaron un templo. Y aunque no tenemos detalles que aseveren, hay muchas
situaciones que nos llevan a eso que sucedió con Jeroboam I, mostrándonos que el hombre es capaz de crear una religión paralela a la verdadera piedad. Y esto existe entre nosotros y siempre ha existido y existirá. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir: Señor, necesitamos tu voz en la iglesia, necesitamos tu voz en nuestros corazones, necesitamos un despertar profético, porque a veces hablamos de la Biblia y no pasa nada, a veces estamos estudiando la Biblia y no pasa nada, hablamos en términos de Cristo, del Espíritu Santo, de infinidad de doctrinas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque son iniciadas, son encendidas por razones puramente humanas, bajo la superficie religiosa. Ese caparazón tan duro, cual tanque de guerra, que es tan difícil a veces de golpear con la verdad, pero que nos impide ser humildes, pobres y temblar ante su palabra. A ti y a mí, hermano. Amén. Entonces vemos que esta historia nos enseña, ¿verdad?, que se genera ese paralelismo de piedad. Sabemos que la propia historia, en el momento que Isaías está hablando, sabemos que él vio esa caída del reino del norte por el imperio asirio, ¿verdad? Y sabemos que ese imperio asirio llegó a las mismas puertas de Jerusalén. Y el propio rey Ezequías, con Isaías allí presente, doblegaron sus rodillas, fueron pobres y humildes de espíritu, temblaron ante la palabra de Dios. Y Dios se bastó él solo para eliminar a 185,000 asirios en una noche y librar Jerusalén. Ese es nuestro Dios. Pero sabemos que 130 años después, Jerusalén cayó bajo los ejércitos de Nabucodonosor. ¡Ay, cuántas cosas tenemos aquí! La historia nos ayuda a comprender, pero este paralelo nos enseña muchas cosas. Acompañadme un momento a Juan 4, para que veamos la gran misericordia que el Señor tiene, aun con los confundidos. Si tú hoy eres un hombre de superficie, Dios tiene misericordia para contigo. Dios es muy bueno. Después regresamos a Isaías 66. Bueno, ahora estamos en el pozo de Jacob. Estamos en Siquén, en esa heredad de José, en esa heredad de Jacob, donde Jacob profetizó en el capítulo 49 de Génesis, y se nos dice que el propio Señor Jesús le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Y aquí tenemos a los hermanos de los cuales habla Isaías, que se están burlando de los verdaderos creyentes. Aquí tenemos la descendencia de aquellos hombres que prefirieron la religión artificial, que prefirieron la religión creada, diseñada, que prefirieron ordenar, edificar sus propios altares, sus propios templos. Sabemos que los samaritanos adoraban en el monte Gerizim, un monte que Moisés y Josué estuvieron en él también, y que los judíos, su monte era el monte Sión. Y ahora vamos a ver las palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Estáis conmigo? Gracias. Bueno, mira el verso 19. Señor, me parece que eres profeta. ¿Cuánta necesidad tenemos de un despertar profético, de una voz profética en nuestras iglesias? Jesucristo está hablando con la samaritana y la manda a llamar a su marido, y de repente le dice:
y le descubre un asunto bien real y sencillo y conocido por todos en la propia vida, posiblemente donde ella vivía, ¿verdad? Todos sabemos mucho de todos, pero esa palabra fue mucho más que el haber tenido 5 maridos o vivir con uno que no era su marido. Jesús estaba llegando a la profundidad de su corazón y esta mujer pudo descubrir quién era Cristo. No hablamos de un judío que se para con una samaritana, no hablamos ya de alguien que no tenía capacidad de poder sacar agua cuando no tenía ni un cubo en la mano. ¿Tú qué ves, hermano? La iglesia hoy muchas veces necesita ver, pero aquí Jesús no tiene nada en las manos, solo tiene una voz al corazón de esta mujer. Como Isaías fue una voz al corazón de este pueblo. Y como hoy necesitamos una voz aquí en esta iglesia, en la iglesia donde yo vivo, necesitamos una voz que nos despierte, una voz que nos avive. Necesitamos un avivamiento. Estoy convencido que los hermanos, los pastores que tienen carga, responsabilidad en este lugar, si le preguntarais ¿qué es lo que más deseas?, te diría un avivamiento. Porque eso es lo más precioso que una iglesia puede vivir en el tiempo donde existe. Un avivamiento espiritual. Eso no significa que no estamos haciendo nada. Eso no significa que lo que hacemos no, por favor, yo no. ¿Quién soy yo para juzgar vuestras intenciones? No he venido aquí a exhortar a nadie, no he venido aquí a decir lo que hacéis bien o lo que hacéis mal, no, vengo a decir que necesitamos un despertar profético y estoy seguro de que es así, aquí y en cualquier otro lugar. Ahora Jesús le va a responder: tú eres profeta. Pero nuestros padres tienen una historia desde Jeroboam y adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús otra vez le dice: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. Jerusalén es el lugar indicado por Dios, ¿verdad? Es ese lugar donde Dios establece ese templo y lo establece desde los tiempos de Moisés, ese tabernáculo, ese templo de Salomón, ese templo de Zorobabel, el propio Jesucristo. En medio tenemos el templo de Herodes. Nosotros hoy, la iglesia, somos el templo de Dios. Y un día Juan pudo ver hacia el cielo. Lee Apocalipsis 21 y 22 y verás que en el cielo Juan estaba observando, pero no había templo. Porque Dios y el Cordero eran el templo. Este es el propósito. Este es el proyecto. Y todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros desarrollamos tiene que ser sujetos a estos principios en los que Dios desarrolla un plan donde yo, un hombre temporal, un hombre falible, un hombre dependiente, un hombre imperfecto, puede entrar a formar parte de un plan tan perfecto y tan glorioso que se desarrolla primero en símbolos y tipos para concluir en el cumplimiento perfecto. Y ahí es donde yo quiero estar. Y eso es lo que ahora Jesucristo va a decir a esta mujer. Esta mujer empieza a entender quién es Jesús. Mira, ¿cuántos ministerios tiene Jesucristo? ¿Quién me lo puede decir? Hay 3 ministerios que Jesucristo representa, que Jesucristo desarrolla hasta el día de hoy en una manera perfecta y absoluta. Si te hablara del ministerio sacerdotal, ¿cuántos dirían amén?
Y si te hablara del ministerio rey regio, como rey, ¿cuántos dirían amén? Y si te hablara del ministerio profético. Parece que es un poco más raro. Hablamos menos de él, ¿verdad? Pero él es anterior al sacerdotal y al regio. Mira, vamos un momento a Hebreos 1, después volvemos aquí a Juan y vamos a ir acelerando un poquitín para que el tiempo... En los 4 primeros versículos del capítulo 1 de Hebreos nos hablan de estos 3 ministerios y nos hablan en el orden en el que ellos están. Dice así el escritor de Hebreos: Dios, habiendo hablado de muchas formas y muchas veces a los padres por los profetas. ¿Este es el Antiguo Testamento? ¿Sí? Sí, este es el Antiguo Testamento. Esto es desde Génesis hasta Malaquías. Dios habló a los padres por los profetas. Este es el Antiguo Testamento con todo el ministerio profético. Estos hombres que abrían la boca y era Dios mismo hablando, como Isaías. Pero ahora, ¿qué te dice? Pero hoy, ese hoy sabemos que no habla de un día, está hablando de una época, de un tiempo en el que Jesucristo nace, Jesucristo muere, resucita, vuelve y se establece lo eterno. Todo aquello que tiene que ver con los cielos nuevos, la tierra nueva, se fundamenta el nuevo pacto. El nuevo pacto se fundamenta sobre la voz del Hijo de Dios. Y ahora te está diciendo, Él es el profeta a quien tenemos que oír. Y este profeta es aquel en el que no hay error y es la voz que necesita la iglesia. Te habla por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Aquel por quien todas las cosas han sido creadas. Aquel que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Aquel que es la imagen de su propia esencia, aquel que es el resplandor de su gloria. Y ahora dice, aquel que ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Primero, ¿quién es el que habla? El Hijo. Ministerio profético. Ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Ministerio sacerdotal. Y una vez que ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el Rey. Pero vemos que el argumento profético es fundamental, aún en la persona de Jesús. Pedro nos enseña en su segunda epístola, en el capítulo 1, verso 19, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces nosotros hoy, como creyentes, bajo el ministerio superior de la propia autoridad de la palabra, de la propia autoridad del verbo que es Cristo, entonces nosotros podemos no solamente escuchar, sino hablar, y hablar en una manera correcta, con una voz que despierte a la iglesia. Y ahora es lo que le está diciendo Jesús. Mujer, la hora viene en que ni en este monte, ni en este otro monte, se adorará al Padre. Y esa hora se consumó en la cruz del Calvario, cuando el Hijo de Dios murió y expiró su último aliento y dijo: consumado es, la deuda está cancelada, el pago por el pecado está hecho, la justicia de Dios ha quedado satisfecha. Y entonces es en este momento donde alguien como tú y como yo, pobres y humildes en espíritu, podemos adorar al eterno, al glorioso,
Dios de los cielos. Ahora puedes decir, ¿y quién soy yo? Es tremendo, ¿verdad? ¿Sabes qué significa pobre y humilde de espíritu en este contexto? Lo he dejado para este momento, claro. Discapacitado. ¿Sabes quién es discapacitado? Cuando a un hombre se le dice que es discapacitado, ¿por qué es? Porque no tiene funcionalmente todas sus capacidades aptas. Le falta un brazo, le falta una pierna, puede ser un poco cojo, puede ser manco, puede ser ciego, puede ser mudo. Es una discapacidad. No hablo de las personas que en la propia vida hayan tenido que vivir un dolor físico. Hablo que tú y yo, todos aquí, somos discapacitados espiritualmente hablando. Y cuando sentimos que somos discapacitados, entonces Dios nos mira. ¿Te acuerdas de David cuando dijo, queda alguien de la casa de Jonathan a quien yo haga misericordia? Y le dijeron, sí queda uno. Se llama Mefiboset, pero sabes, David, es lisiado, es cojo, no es digno de sentarse a la mesa del rey. Pero David trajo a ese hombre a su mesa, como un día Dios te trajo a su mesa cuando tú eras un discapacitado, inmerecedor de la gracia maravillosa de Jesucristo. Y te sentó al precio de su sangre, de su amor por ti, de su misericordia por nosotros. Somos como aquella mujer que un día le dijo al Señor, sí Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces ahora es cuando nosotros podemos decir, un discapacitado como yo puede entrar al mismo santuario del cielo, espiritualmente hablando. Mi argumento, la fe en la sangre de mi Salvador. Mi bendito Salvador mirándome con ojos de satisfacción. Y el Padre sonriendo, entra a adorarme. Este es el templo. Y vemos que Jesús, ¿a quién buscó? A aquellos que en el contexto de Isaías eran los enemigos de los verdaderos. Qué bueno es tener este corazón, donde nosotros podemos vivir tensiones, donde nosotros podemos vivir situaciones. Nosotros tenemos el corazón de salvar almas, de salvar a perdidos, de salvar a descarriados, de perdonar a los enemigos, de andar una segunda milla, de dar la capa si nos quitan la camisa. Ese es el corazón de Dios. Y ese es nuestro corazón, o debe de ser nuestro corazón. Entonces podemos ver cómo nuestro Señor le recuerda a esta mujer las propias palabras que el capítulo 12 de Hebreos nos enseña, ¿verdad? No te has acercado al monte Sión, hermano. Ese monte que tronaba, como dicen aquí en México, ese monte que la gente no quería oír, y el propio Moisés estaba temblando de miedo cuando subió a recibir las tablas de la ley. Cualquier bestia que tocara la falda del monte moría irremisiblemente. No nos hemos acercado a la justicia de Dios insatisfecha, nos hemos acercado a un Dios satisfecho en la persona de Jesús, a un Dios satisfecho por la sangre de Jesús, a un Dios que nos ha aceptado cuando éramos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias a Dios que no has tenido que ir al monte de la ley, porque hubieras muerto irremisiblemente en la misma presencia del Dios santo, que te exige una santidad que tú no puedes tener ni vivir. ¿Cómo vamos a jugar? No puedes jugar con tu cristianismo. No puedes jugar con tu cristianismo.
te has acercado al monte Sión, pero no al monte Sión de Jerusalén, sino a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a los primogénitos de entre los muertos. ¿Sabes quiénes son estos? Los santos de la iglesia, las primicias, de las cuales Jesucristo, primicia de la resurrección, es la garantía de tu resurrección. A los espíritus de los justos, hechos perfectos, Abraham, Jacob, justificados por la misma fe que tú y yo. Y nos hemos acercado a una sangre que habla mucho mejor que la de Abel, a la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, no deseches la voz profética. No deseches la voz profética. Amén. Entonces dice así, los verdaderos adoradores, esos verdaderos, no los que parecen, no los que serán confundidos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 1:14, podéis poner del verso 14 al 16, y Hebreos capítulo, para tener las notas en vuestro sermón, y yo ya voy cerrando, capítulo 13, versículos 8 al 13, al 14 y todo el capítulo si tú quieres, ¿verdad? Pero no vamos a abordar todo. Vamos a ir cerrando ya nuestro tiempo. Tenemos en nuestra mente el reto. ¿El reto cuál es? El Dios Todopoderoso nos dice: el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Ahora, ¿dónde está lo que me vais a edificar? El propio Salomón dijo cuando fue comisionado, a diferencia de su padre, para construir el templo, él dijo: ¿en verdad morará el Dios de los cielos en un templo hecho por hombres? Si los cielos no le pueden contener, ¿dónde le vamos a meter? El propio David, en sus buenas ideas, quiso edificarle un templo a Dios porque estaba incómodo, ¿verdad? Dios estaba incómodo, había un cachito de tabernáculo que quedaba, y en sus buenas intenciones, en sus buenos proyectos, en sus buenas razones, pensó, y Natán le dijo: oye, David, Dios me ha hablado y me ha dicho, oye, no me he quejado desde los tiempos de Moisés, he estado muy cómodo con el tabernáculo. Ahora, David, ¿a cuántos yo le pedí desde Moisés que me construyeran un tabernáculo? Y David dijo: pues a nadie. Y dice: ¿de dónde sacas tú la idea? De ti mismo, ¿verdad? A veces pasa, ¿sí o no? Entonces vemos que Natán, ¿verdad?, viene y habla con David y le dice: mira, Dios ha dicho esto. Mira, tú no vas a construir un templo. Le da razones, le explica situaciones, le dice: pero un descendiente tuyo se sentará en mi trono eternamente, en mi templo eternamente. Y ahí se fundamenta el pacto davídico. Y se nos está hablando a ratos de Salomón, pero principalmente de Jesucristo, a quien se le conoce como el Hijo de David. Y ahora, ¿era mucho más lo que tenía Dios para David que David para Dios? Mucho más, ¿verdad? Pero David quería construir un templo. Curiosamente, la historia sigue y el bueno de David, ese hombre conforme al corazón de Dios,
al final de sus días, él hace un censo. Y Dios le vuelve a corregir y le dice por la boca del profeta, dime, ¿qué castigo escoges de 3? Y David, que era un hombre que pensaba espiritualmente, dice claramente, caigamos en las manos de Dios, porque muchas son sus misericordias. Pero él va más allá y dice, castígame a mí, porque este pueblo no ha hecho nada, he sido yo. Y en este momento hay un ángel que señala un lugar donde realmente él compra un terreno. Y ese terreno que compra David, ¿sabéis dónde estaba? Nada más y nada menos que en el monte Moriah. ¿Sabéis qué pasó en el monte Moriah? Salomón construyó el templo. La humillación, la obediencia y la fe de David participaron en el propósito de Dios. No construyó el templo, pero tuvo fe, fue humilde y actuó obedientemente. Estas cosas nos dan pistas para que nosotros podamos entender cómo debe de ser nuestra vida. Cuando llegamos al capítulo 1 de Juan, entonces nosotros ya vemos una declaración. Y aquel verbo, ahora que estamos celebrando la Navidad, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, se tabernaculizó, se hizo un tabernáculo entre nosotros. O sea, el verdadero tabernáculo de Dios entró en el tabernáculo de Herodes, en el templo de Herodes, perdón. Y dice claramente, después en el verso 16, dice que de su plenitud tomamos todos, de aquel que se hizo carne, de aquel que es del Dios que se humanizó, de ese bendito Dios que fue engendrado, no creado, ese Hijo de Dios, Jesucristo, engendrado, no creado, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, y de él, de su plenitud, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esto es el asunto importante, donde nosotros hoy ya sabemos dónde edificar la iglesia. En Jesucristo. Sobre esta verdad, Dios edifica su iglesia. Nos edifica sobre el fundamento de los apóstoles. Nos edificamos juntamente para ser un templo santo al Señor. Hermanos, chicos, chicas, por favor, que podamos entender este reto. En nosotros no está la capacidad de hacerlo. La fe nos tiene que llevar a donde Dios obra y solo Él obra. Él no necesita nuestra ayuda. Pero nosotros podemos hacer muchas cosas para Él. Amén. Yo sé que esto a veces nos humilla, nos molesta un poco, pero de verdad es bíblico. Es bíblico. Y nos da un futuro mucho más correcto y más seguro, donde tú te desarrollas en esa bendita cruz. Como dijimos, cerramos en Hebreos 13, donde se nos recuerda, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Todo pasará, pero Él es el mismo. No os dejéis engañar por diversas doctrinas extrañas. Afianzar vuestro corazón en la gracia de Dios, porque tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sacrificaban. Tenemos el altar donde nuestro bendito Salvador padeció fuera del campamento. Él fue tu sacrificio, mi sacrificio por el pecado, mi sacrificio, mi expiación por el pecado. Y en consecuencia, yo también me salgo fuera de este mundo llevando su vituperio. Vivo en el mundo, pero no soy del mundo. No participo. Salgo fuera, identificándome con el vituperio de Cristo y rechazando muchas cosas que a mí me pueden dar, como digo, mucha fama, pero que no dan ninguna gloria a Dios. Que Dios os bendiga. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, de corazón.
gracias. Y que Él nos ayude a ser lo que tenemos que ser, pobres y humildes en espíritu, y que temblemos ante su palabra.